Buenas noches compañeros, buenas noches profesor, mi nombre es José Alejandro Pinto, pertenezco al grupo de M2B y en la noche de hoy vengo a exponerles el tema que escogí para el proyecto de estadística, el cual trata de las gráficas de barras horizontales y verticales y gráficas de puntos. A continuación vamos a ver dos ejercicios aplicables, parte de gráficas y al final vamos a analizar qué tipo de variable es cada uno de los ejercicios, pues para entender cómo mejor el tema. Entonces pues vamos a dar inicio acá con la parte de gráficas de barras horizontales y verticales. Aquí tenemos la parte del enunciado y a medida de que vayamos avanzando en la tabla vamos a ir identificando cada una de las partes del ejercicio. Entonces aquí empezamos con el enunciado. Realizamos un estudio para conocer el número de televisores que hay en cada vivienda en una determinada zona de la ciudad y obtenemos los siguientes datos. Aquí nos muestran los datos que recogieron y al final nos dice construye el diagrama de barras. Como tal, la variable de este enunciado es el número de televisores, que es lo que quieren conocer. La población de los datos fueron los datos que recogieron, la información. La población son las viviendas de una determinada zona de la ciudad, que como tal, acá en el enunciado bien nos lo dice. La muestra son 50 viviendas, porque pues al sumar cada uno de los datos, no, pues, nos da el número de 50. Acá tenemos la tabla de frecuencia absoluta. Esto era lo que decía de los 50 datos. Aquí como tal podemos entonces encontrar los porcentajes, los ángulos, si hacemos un diagrama de torta y como tal, pues toda la información relacionada con esta parte. Más acá, más adelante, entonces encontramos la gráfica correspondiente al enunciado, que nos dice los televisores por vivienda, el número de televisores, el número de familias. Aquí como tal nos dice que según el número de televisores, tantas familias pues los poseen. Aquí un ejemplo. Hay 3 familias que poseen un televisor. Aquí en este segundo ejemplo dice que 17 familias en su casa poseen 2 televisores, 17 familias poseen 3 televisores, 6 familias poseen 4 televisores y 7 familias poseen 5 televisores. Como tal, los elementos correspondientes que debe tener cada gráfico son el título del gráfico, aquí bien lo podemos ver, área del gráfico, que son los datos, título del eje vertical, aquí lo podemos encontrar, el número de familias, las líneas de división, que son estas líneas que como que nos guían para ver de una mejor manera el eje vertical, los datos, el título del eje horizontal, que aquí lo tenemos como número de televisores, la serie de datos, que es lo que nos facilita y nos ayuda a leer la tabla, y pues aquí nos dice que debe tener una leyenda. En este ejemplo no aplica, pues ya que solo tenemos una variable que son los números de televisores. Si estuviéramos analizando otra variable, no sé, digamos el número de neveras, número de computadores, pues tendríamos más gráficas y sería necesario tener convenciones. Por esta parte de gráfica de barras horizontales y verticales, pues acá yo en el ejemplo realicé el gráfico con barras verticales, pues ya que pues no sé, fue por gusto, pero pues también podemos hacer este mismo ejemplo con barras horizontales. Continuando ya con la segunda parte, encontramos las gráficas de puntos. Como lo pueden ver, es como la misma temática, tenemos el mismo cuadro y al final también está la gráfica y ya vamos para el análisis de qué tipo de variable es la que estamos manejando. Entonces, aquí el enunciado de la gráfica de puntos nos dice: la siguiente tabla de frecuencia muestra los latidos del corazón en descanso en pulsaciones por minuto de cada uno de los 8 jugadores en el equipo de básquetbol los Tigres de Michigan. Entonces aquí la tabla nos muestra una serie de datos y un número de jugadores. Entonces nos dice, con estos datos crear una gráfica de puntos donde cada punto represente un jugador de básquetbol. Entonces, como tal, aquí la variable ¿cuál es? Son las tasas, los latidos del corazón en pulsaciones por minuto, que es lo que queremos medir.
La población de datos es cada uno de los datos que nos proporcionan. La población son los jugadores del equipo de básquetbol de Michigan, que aquí bien lo dice, y la muestra son los 8 jugadores, que aquí en el enunciado está muy explícito. Como tal, entonces ya en la tabla de frecuencia absoluta, entonces tenemos acá los datos recogidos, que son los que previamente nos habían dado en la tabla. Igualmente los porcentajes, los grados, también podemos hacer un diagrama de torta. Los resultados de esta tabla de frecuencia absoluta también la encontramos acá. Y aquí tenemos la gráfica de puntos. Aquí podemos ver entonces el número de jugadores, las pulsaciones por minuto, y aquí entonces como tal nos bota toda la información que nos está pidiendo el enunciado. Aquí, bueno, en la siguiente parte nos dice que los elementos del gráfico, este gráfico de punto pues es un poco inusual, ya que pues en internet pues se encuentra poca información acerca de los elementos del gráfico. Para hacer este punto me guié respecto a la guía que el profesor previamente había dejado, y lo que me cercioré fue que tuviera todas las características generables deseables en un gráfico. Entonces, como tal, la proporción debe ser adecuada. Como tal, podemos leer todo el gráfico, los números, sin tener que acercar o disminuir el gráfico, ya que pues todo está en una buena proporción. Por otro lado, el segundo punto nos dice, debe ser diseñado por una producción fácil y económica. Como tal, aquí en esta herramienta muy buena, pues Excel, nos da muchos gráficos y muchas recomendaciones, pues según el problema y el enunciado pues, que tengamos. Es una buena herramienta. El tercero nos dice, debe explicarse a sí mismo. Como tal, aquí en la parte del eje horizontal tenemos el número de jugadores, y en la parte, en el eje vertical, tenemos las pulsaciones por minuto. Por esta parte, entonces podemos identificar que la información que nos bota, que dos jugadores tienen pulsaciones por minuto de 80, otros dos jugadores tienen pulsaciones por minuto de 81, un solo jugador tiene pulsaciones por minuto de 83, otros dos también tienen de 84, y por último, tres tienen pulsaciones por minuto de 82. Nos bota la información fácil, y pues eso es algo ágil para entenderlo y para leerlo. El cuarto nos dice, debe incluir pocas series de datos. Aquí como tal, las únicas dos series de datos que estamos manejando son los números de jugadores y los números de pulsaciones por minuto. El quinto nos dice, debe ser cómodo de leer. Tenemos pues una letra pues bastante clara y concisa, pues no se nos dificulta pues leerlo mucho, pues ya que está en un fondo negro y pues la letra es blanca, es algo sencillo. El sexto nos dice, debe usar un vocabulario común para todas las personas, como tal latidos del corazón en descanso, pues yo creo que todos nos contextualizamos, las pulsaciones por minuto y número de jugadores, pues es algo sencillo. El séptimo dice, las tramas, sombras y tonos deben ser muy elaborados. Como tal, pues aquí como vemos que, o sea, la información que realmente es relevante y nos importa, pues son los datos de los puntos. Así que pues los puntos están en un color llamativo y en un fondo que le hace contrastar mejor, y pues dar una mejor vista en general de todo el gráfico. Y el último nos dice que el tipo de letra usada debe ser clara, precisa y modesta. Ya lo que habíamos hablado anteriormente, de que pues como tal está bien elaborado el gráfico. Ya para terminar y para concluir, lo único que nos faltaría analizar de estos dos enunciados es qué tipo de variable es la que estamos manejando. Yo acá en el mapa como tal de las variables, podemos ver que tenemos dos opciones, que pueden ser variables o cualitativas o cuantitativas. Cualitativas pueden ser nominales, las cuales nos explicarían que fueran características, no sé, como colores, etcétera, no sé, o ordinarias que nos demuestran jerarquías. Como tal, en esta parte nos vamos a inclinar más
por las variables cuantitativas, ya que pues que son datos como tales que podemos contar y son datos precisos, o sea, no tiene ambigüedades los enunciados y de una vez nos hablan directamente de los datos, entonces podemos empezar a analizar de que es una variable cuantitativa. Tenemos aquí dos partes que podemos empezar a escoger, si es una variable discreta o una variable continua. Como tal, las variables continuas nos representan como tal intervalos las variables cuantitativas discretas nos representan valores específicos. Aquí podemos dar ya como conclusión final de que son variables discretas, ya que pues nos dan, tal cual como lo dice, eh, datos concisos y valores específicos. Aquí no podemos decir que hay 2,5 televisores o 4,5 televisores o 0,5 televisores, sino son cosas fijas, números enteros que nos permiten pues simplemente tomar un valor en específico. Igualmente, acá en el número de jugadores no podemos decir que hay 1,5 jugadores o una persona y media, porque pues es simplemente un dato en específico, una persona. Entonces, pues ya teniendo esto claro de que es una variable cuantitativa discreta, también teniendo en cuenta los datos de las tablas de frecuencia absoluta, cada una de las partes de las tablas, las variables, pues podríamos concluir esta parte de las gráficas, pues teniendo en cuenta estos dos problemas. Entonces, pues compañeros, profesores, espero que pues les haya gustado, que les haya quedado claro. Muchísimas gracias a todos. Espero que estén bien. Hasta una próxima oportunidad y adiós.